Y el día de hoy, el título de mi mensaje es Cuenta tus bendiciones. Cuenta tus bendiciones. Cuenta tus bendiciones. Ser padre no es una tarea fácil. Ser padre, podría decir yo, es una tarea difícil. A ninguno de nosotros se nos da un manual cuando tenemos hijos. En el hospital nunca nos dicen, este es el manual que usted necesita para saber cómo va a criar a sus hijos, cómo los va a encaminar a que sean buenos hombres, buenas mujeres. No, simplemente en el hospital nos hacen firmar un papel, nos entregan al hijo, a la hija y nos mandan a casa con un poquito de leche para los recién nacidos y biberones y listo. Y muchos tratamos de aprender en el camino. Se dice que normalmente son los hijos mayores que pagan el precio de nuestro aprendizaje. Pero ser padre es una tarea difícil, no es fácil. Pero también nada se compara cuando vemos a nuestros hijos triunfar en la vida. No hay nada más hermoso cuando vemos a nuestros hijos traernos alegrías. No hay nada más hermoso cuando nuestros hijos nos escuchan y ponen en práctica lo que nosotros les decimos. Es una alegría única que un padre puede describir. Cuando tú le pides algo a tus hijos y ellos lo ponen en práctica, es una alegría que un padre experimenta. Pero también hay momentos en la vida en los que pasamos tiempos difíciles como padres. Es lindo ver a los hijos graduarse. Es algo emocionante ver finalmente a tu hijo terminar la escuela, graduarse de la escuela, lograr sus metas. Es lindo ver a nuestros hijos que ellos llegan a ser buenos estudiantes en la escuela. Cuando nos llaman de la escuela para felicitarnos por nuestros hijos, es algo hermoso. Nos alegramos, nos llega felicidad al corazón. Pero también vienen momentos difíciles en nuestras vidas como padres. Cuando nuestros hijos se rebelan, cuando nuestros hijos llegan a una edad y que parece que nos hubieran cambiado a nuestros hijos. Algo sucede cuando nuestros hijos cumplen 16, 17 años. Empieza a haber un cambio en sus vidas. Hay veces corregimos a nuestros hijos cuando estamos enojados. Hay veces discusiones con nuestros hijos porque lo único que queremos hacer es ayudar a nuestros hijos a que ellos no sufran como nosotros sufrimos. Pero en el proceso nuestros hijos muchas veces no entienden, se molestan, pelean con nosotros. Entonces vivimos en esa tensión como padres. Tiempos alegres, tiempos felices y tiempos difíciles también en el proceso. Entonces, cuando vienen estos tiempos difíciles, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, o cuando vienen los tiempos buenos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer cuando vengan días buenos y días malos? Porque van a venir. ¿Qué debemos hacer cuando vengan días buenos y días malos? Esa es la tensión en la que viven todos los seres humanos, todos los padres. Días buenos, días malos, días que los hijos nos traen felicidad, pero días difíciles también cuando a veces tenemos que corregir a nuestros hijos. Ellos no entienden lo que nosotros estamos tratando de hacer y muchas veces nos sentimos mal nosotros como padres. ¿Qué debemos hacer cuando vengan días buenos y malos? Hoy vamos a ver la historia de un hombre, su nombre David. David, un rey, un hombre bendecido por Dios. Pero las narraciones de las Escrituras nos muestran
a un gran soldado victorioso que no sabía ser padre. Vemos a un David que no corregía a sus hijos. Vemos cómo uno de sus hijos viola a una de sus hijas. Él no hace nada al respecto. Su otro hijo, Absalón, termina matando a su propio hermano para vengar lo que su otro hermano le había hecho a su hermana. Después vemos que David no hace nada al respecto. Y vemos después a un Absalón que se rebela en contra de su propio padre, al punto de querer quitarle el trono de Israel. Y vemos que David tampoco hizo nada al respecto. Vemos entonces a un hombre, a un gran rey, a un soldado que no era tan efectivo, no era muy efectivo como padre. No corregía, no instruía a sus hijos. Y es en esta tensión que quizás en problemas del reino, quizás venía a la mente de David los tiempos de remordimiento. ¿Por qué no hice esto con mis hijos? ¿Por qué no le dije esto a mi hijo? ¿Por qué no los detuve a tiempo? Quizás en esos momentos en que él estaba pensando y se sentía culpable por no haber instruido correctamente a sus hijos, es ahí cuando él reflexiona y escribe un salmo. Los salmos son cantos, son canciones. Son canciones para que todos lo canten con el salmista. Este es un salmo de reflexión que vamos a ver el día de hoy. Y a través de ese salmo David nos muestra qué debemos hacer cuando vengan días buenos y días malos también. Y para esto quiero que me acompañe al Salmo 103. Salmo 103. Salmo 103. Salmo 103. ¿Qué debemos hacer entonces cuando vengan días buenos y malos? Cuando vengan días buenos, no olvides de alabar a Dios, porque Él es la fuente de todas tus bendiciones. Cuando vengan esos días felices, alegres, no te olvides de alabar a Dios, porque Él es la fuente de todas tus bendiciones. David quizás está sentado, quizás está tomando un café, está reflexionando en sus fallas, también está reflexionando en los tiempos buenos y parece que él empieza a hablarse a sí mismo. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. No olvides sus bondades. Bendice, alma mía, al Señor. Y es de la misma manera que él va a terminar este salmo. Comienza diciéndose a sí mismo, bendice, alma mía, al Señor. Y termina diciéndose a sí mismo, bendice, alma mía, al Señor. Cuando vienen días buenos, tiempos buenos a nuestras vidas, debemos alabar a Dios porque Él es la fuente de todas nuestras bendiciones. David reflexiona en su vida. David reflexiona en cómo Dios ha sido misericordioso con él, cómo Dios lo perdonó cuando tenía que matarlo por su pecado, cómo Dios lo restauró, cómo Dios lo estableció como rey. Él recuerda estos tiempos y él alaba a Dios por esto.
Note conmigo el Salmo 103, versículos 3 al 5. Él es el que perdona tus pecados. Él se dice, alma mía, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus enfermedades. Él es el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Entonces David se dice a sí mismo, alaba a Dios, alma mía, por todos los beneficios que has recibido de Dios. Dios es bueno y he recibido muchos beneficios de parte de Dios. Alaba, alma mía, al Señor, dice David. Note, en el versículo 3, Él nos dice que Él es quien perdona todos tus pecados, todas tus faltas, todas tus iniquidades. El Señor. En los tiempos antiguos, cuando los escritores escribían sobre la piel de animales, en aquellos tiempos no existían borradores como existen el día de hoy. En aquellos tiempos no había la lejía para blanquear. Cuando alguien escribía, un escritor, un escriba, escribía sobre la piel de un animal, lo que él había escrito se quedaba impregnado en la piel. Era imposible borrarlo. Sin embargo, David dice, es Dios quien perdona, el que borra todos tus pecados. O sea, es un acto milagroso que solamente lo puede llevar a cabo Dios. Él es quien borra todos tus pecados, todas tus faltas. Dios, el Señor. Y nos dice después, Él es el que sana todas tus enfermedades. Él se refiere a la enfermedad espiritual que produce el alma por medio del pecado. David sabe de esto. En el Salmos 32, versículos 3 y 4, dice David, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía en el calor del verano. O sea, mi pecado, mi falta me consumía. Yo no tenía una vida tranquila, no podía vivir en paz. En el Salmo 103, versículos 3 dice, Él es el quien sana tus enfermedades. Cuando Dios te perdona tus pecados, la sanidad viene a tu vida, la paz viene a tu vida. Este versículo muchas veces ha sido usado fuera de contexto para decir que Dios sana todas las enfermedades. Si esto fuera cierto, pues no habría enfermos en la iglesia, todos serían sanos. Pero también tenemos que tener presente que si Dios quiere sanar, Él lo puede hacer. Eso no es ningún problema para Él. Pero esto no es una regla que sí se cumple y se lleva a cabo todo el tiempo. Él hace referencia a la enfermedad que sucede en el ser humano por medio del pecado. El pecado produce enfermedad espiritual, tristeza de corazón, congoja de corazón. David dice, alma mía, alaba al Señor porque Él es quien perdona todos tus pecados. Él se está hablando a sí mismo. Él es el que sana todas tus enfermedades y el versículo 4 dice, Él es quien te rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión. En el Salmos capítulo 16, versículos 9 al 11, Él expande más esto de cómo Dios nos rescata a nosotros de la muerte.
David habla de la resurrección, de la vida eterna en la presencia de Dios en el Salmos 16. Esto es expandido por Pedro cuando predica el primer sermón en el libro de los Hechos. Habla de la resurrección de los muertos, de cómo todos aquellos que han puesto su confianza en Dios, que han vivido por fe, pueden vivir para siempre en su presencia. Entonces Dios no solamente te perdona, te devuelve la vitalidad, la sanidad a tu vida, sino que también te da la vida eterna, ¿sí? En su presencia. Dios es quien nos cubre con su fiel amor y compasión, y Él es quien satisface ultimadamente nuestra alma. Note el versículo 4. Él nos rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, y el que colma de bienes tus años. El que trae plenitud a tu vida, satisfacción, para que tu juventud se renueve. Y note, él hace referencia al libro de Isaías, a la fortaleza que Dios te da como un águila cuando nosotros confiamos en Él. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Entonces, cuando nosotros estemos pasando por buenos tiempos, cuando el matrimonio esté bien, cuando nuestros hijos se están portando bien, cuando nuestros hijos nos están trayendo alegrías, es importante recordar que debemos adorar a Dios porque Él es la fuente de todas nuestras bendiciones. Gracias a Dios nosotros somos lo que somos. Si hoy nosotros podemos tener una paz, es gracias a Dios. Algunos de nosotros éramos alcohólicos, drogadictos en el pasado, hombres violentos en el pasado, personas totalmente diferentes, pero gracias al perdón de Dios, a su bondad, nosotros somos lo que somos el día de hoy. Y si nosotros recordamos esto, alabamos a Dios, esto nos va a mantener humildes, porque Él es la fuente de todas nuestras bendiciones. Qué hermoso, pedimos perdón a Dios, nos perdona, nos restaura la vitalidad espiritual, nos da la vida, nos ofrece la vida eterna en su presencia y no solamente eso, nos da plenitud a nuestras vidas. David dice, bendice, alma mía, al Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros cuando vienen los buenos días, los buenos tiempos a nuestras vidas? Alabar a Dios. Recordar que todas nuestras bendiciones vienen de parte de Él. Él es la fuente de todas nuestras bendiciones. ¿Qué debemos hacer cuando vengan días buenos y malos? ¿Qué debemos hacer? Porque los días malos van a venir también. Los días difíciles también van a venir. Como padres, con nuestros hijos, van a venir días difíciles también. Recuerdo cuando mi hijo está aquí conmigo, ya se fue a la casa. Él va a cumplir 24 años. Pero recuerdo cuando cumplió 16 años. Hubo un cambio radical en él. Recuerdo que quise llamarle la atención un día. Y nunca olvido esto, cuando él se paró cara a cara, desafiándome. Yo no me quedé callado, me agarré boca a boca con él. Nunca olvido ese día. Me siento mal porque no me contuve, porque no me callé. Me siento muy triste cuando recuerdo esos días. Debí quizás haber pensado que un día él va a crecer y va a madurar y ya no va a pensar de la misma manera. Pero en ese momento yo no sabía cómo tratar con un adolescente. Me sentí muy mal. Me sentí muy mal. David hace un recuento histórico
de su vida. Y Él recuerda qué es lo que debemos hacer cuando vienen los días difíciles a nuestras vidas. Cuando vengan los días malos, recuerda que tienes a un Dios, a un Padre misericordioso. ¿Sabes? Cuando cometemos errores como padres, nos viene la culpa. ¿Por qué no lo hice mejor? ¿Por qué no me esforcé más? ¿Por qué no luché más con mis hijos? O sea, vienen pensamientos, culpabilidad. A medida como el salmista también está reflexionando, le viene a mente quién es Dios, qué es lo que ha hecho Dios en su vida. Y David puede recordar entonces que Dios es un Padre misericordioso. Él va a hacer un recuento histórico de lo que Dios ha hecho a través de los siglos con el pueblo de Israel, cómo Dios ha tratado con otras personas cuando ellos se equivocaron. ¿Cuál es el carácter de Dios? Qué importante es esto cuando nosotros estamos pasando por tiempos difíciles, recordar quién es Dios, cuál es su carácter. Esto nos recuerda a nosotros que Dios es un Padre misericordioso. Nota el versículo 6 al versículo 8, el Señor hace justicia, o sea, no deja sin disciplina a nadie. A cada persona le da lo que merece. Y juicios a favor de todos los oprimidos. Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Compasivo, clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Haciendo referencia al capítulo 34 de Éxodo, cuando Moisés le pidió a Dios ver su gloria. Y Dios le dijo, no hay hombre que haya visto a Dios cara a cara y pueda vivir. Pero voy a hacer algo, voy a pasar y verás mi espalda. Y cuando Dios pasa por la montaña y brevemente puede verle de espalda a Moisés, es cuando el Señor manifiesta quién es Él. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Note Éxodo 34:6. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Yahweh, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. A eso hace referencia David. El pueblo de Israel se rebeló. Dios castiga al pueblo de Israel. Muchos mueren en el desierto. Pero también vemos que Dios nuevamente los sigue llevando a través del desierto para cumplir la promesa que Él le había hecho a Abraham y a su descendencia. Es ahí cuando nos dice que el Señor es compasivo y es clemente, lento para la ira y grande en misericordia. A pesar que Dios pudo haber terminado con el pueblo de Israel cuando ellos hicieron una vaca sagrada, Dios no lo hizo. Dios no acabó con su pueblo. Él no se dejó llevar por su ira, sino por el contrario, el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. David recuerda esto. David recuerda el carácter de Dios, cómo es Dios. Dios no es como nosotros, que cuando se enoja es difícil perdonar, es difícil olvidar. Dios no es así. Dios no está recordando lo que nosotros hicimos, sino por el contrario, aun cuando Él disciplina, Él manifiesta su compasión y su misericordia. Tiene versículos 9. No luchará, no peleará con nosotros para siempre, ni guardará su enojo, y no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados o iniquidades. En otras palabras,
Dios no nos está sacando continuamente en cara lo que nosotros un día hicimos. Él no nos está refrescando la memoria que un día nosotros le fallamos. No, Dios no es así. Dios no es así. David hace referencia a la nación de Israel. Ellos cometieron pecados tras pecados, Dios los disciplina, Dios los perdona. Ellos cometen pecados, Dios los disciplina, Dios los perdona, Dios los manda al exilio y Dios los vuelve a traer nuevamente del exilio, Dios los perdona y Él sigue adelante con sus promesas y Él nunca les está recordando, peleando con ellos por lo que ellos hicieron en el pasado. Ese es el carácter de Dios. Y dice, Él no nos da o no nos trata según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. En otras palabras, Dios no nos da lo que nosotros realmente merecemos. Si Dios nos diera a nosotros lo que realmente merecemos, nosotros ya no estaríamos aquí el día de hoy. Lo que Él sí nos da es misericordia. Él manifiesta su compasión. Entonces, qué importante reflexionar en el carácter de Dios, cómo Dios ha tratado históricamente con los seres humanos a través de los años. Note el versículos 11 y 12, porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente, el occidente, así alejó de nosotros nuestros pecados. Él ya no se recuerda más. No es que Él sea olvidadizo, pero Él decide que sea así. Si nosotros quisiéramos medir la distancia de la tierra al cielo, ¿cuál sería la distancia? Imposible medirla. No se puede medir la distancia entre el cielo y la tierra. Así es la compasión y la misericordia de Dios, dice David. Y si quisiéramos medir la distancia entre el occidente y el oriente, imposible. Es totalmente imposible. Así es la misericordia de Dios. Algo que tenemos que tener presentes es que Dios no cambia. Dios es incambiable. Cuando nosotros nos portamos bien y ponemos en práctica la palabra de Dios, Dios no nos quiere más. Cuando nosotros pecamos y fallamos, Dios no nos deja de querer más y ahora nos quiere menos. Dios no es así. Dios es perfecto, inmutable. Dios no cambia. Dios hace justicia. Él le da a cada ser humano lo que ellos merecen. Sí, pero a la vez Él es lento para la ira, manifiesta su compasión y su misericordia. En otras palabras, cuando Dios borra tus pecados, Dios ya borró tus pecados. ¿Sabes? Cuando nosotros fallamos como padres, viene la culpabilidad. Viene el remordimiento. Yo nunca olvido cuando mi hija estaba embarazada. Y yo no sé qué sería, las hormonas. Mi hija estaba embarazada. Yo le dije, si tú te subes a ese carro y te vas manejando y yo ya no te quiero más en mi casa. Yo no sé por qué dije eso, porque yo sabía que después me iba a arrepentir. Pero en mi amargura, en mi frustración, mi hija no me hizo caso, se fue embarazada. Con mi nieta, que ahora la trae por ahí. Y yo nunca olvido esos días, uno de los días más tristes de mi vida. Yo no podía comer, yo lloraba. ¿Por qué había hecho eso con mi hija, con mi nieta? Y de vez en cuando siempre me vienen esos pensamientos de remordimiento, de culpabilidad.
El día de hoy mis hijos quizás no tienen una vida que yo quisiera que ellos tengan. Ellos crecieron en otro contexto. Yo no era cristiano cuando yo estaba criando chiquitos a mis hijos. Yo era un hombre alcohólico. Yo dañé, afecté mucho sus vidas. Y hay veces viene culpabilidad a mi vida. Pero cuando leo las Escrituras y veo que el Señor es compasivo, misericordioso, que Él ya no recuerda mis faltas, que Él ya me perdonó, entonces yo también tengo que hacer lo mismo. Si Dios ya me perdonó por mis fallas como hombre, como padre, yo realmente me arrepentí con Dios, Dios ya me perdonó. Él ya no se acuerda más de mis pecados. Yo soy el que siempre me acuerdo, pero Dios ya me perdonó. Ya no debe haber culpa en mi persona. Porque Dios es lento para la ira, compasivo y misericordioso con aquellos que le temen, que lo respetan, dice el versículo 11. Con aquellos que son temerosos de Dios. ¿Y por qué Dios se compadece de nosotros? Porque recuerda, dice el salmista, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe que estamos hechos. Se acuerda de que somos solo polvo. Somos seres imperfectos, débiles. Ahora, no justificamos esto para hacer cosas que no debemos hacer, pero nosotros somos personas imperfectas. Somos barros de vaso, como dice el apóstol Pablo, con un tesoro único que es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Un día cuando Dios nos resucite de entre los muertos, entonces lo vamos a poder a Él alabar con todo nuestro ser y ya no vamos a luchar más con el pecado. Pero mientras esto suceda, nosotros somos seres imperfectos, somos del polvo. David hace una reflexión de la creación, del comienzo. Génesis 2:7, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y David nos dice que Dios es como un padre porque se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Así es Dios. ¿Sabes? Cuando los nietos van a venir a casa, la casa se transforma. Yo no sé qué hace mi esposa, la casa la transforma. Es una casa diferente. Y cuando vienen los nietos, terremotos. Pintan las paredes, el agua por todos lados, tiran aquí, saltan allá. Y mi esposa y yo, nosotros no nos molestamos. Por el contrario, nos gozamos, nos alegramos. Y son niños, son chiquitos. Ellos a veces no saben lo que ellos están haciendo. Dios nos mira a nosotros como sus hijos, seres imperfectos, débiles. Él en su majestad nos mira a nosotros como seres imperfectos y se compadece de cada uno de nosotros. Porque Él sabe que nosotros estamos hechos del polvo, seres imperfectos. Versículos 15 al 16 dice, el hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo así florece. Cuando el viento pasa sobre ella deja de ser y su lugar ya no lo reconoce. El hombre es como la flor del campo. Un día florece y por la tarde se marchita. Viene el atardecer lleno del sol, marchita la planta y la belleza de la planta se va con ella.
Así es la vida del ser humano. Nuestra vida es breve, pasajera, fugaz. Los años se van rápido. Parece que el día de ayer nosotros teníamos 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60, 70, y estamos fuera de este mundo. Los años pasan volando. Es breve, a la luz de la eternidad de Dios. Y las Escrituras nos comparan a nosotros como hierba del campo. Una flor que un día florece, pero así como la flor florece, también de una manera rápida se marchita. Entonces Dios se apiada de nuestra fragilidad. Él tiene compasión de nosotros. Pero algo muy importante, versículos 16 y 17, dice, pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad, y de nuevo, para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Dios le está hablando a sus hijos, aquellos que han decidido llamarlo Abba, Padre, aquellos que han decidido obedecer su palabra. Claro, y en el proceso cometen errores también, pero para estos que temen al Señor, que tienen reverencia por Dios, para estos, dice Él, su pacto, ¿sí?, es perpetuo. Se acuerda de sus preceptos para cumplirlos. Si Dios no cambia, de eternidad a eternidad, Dios es el mismo. Su carácter siempre ha sido igual. El apóstol Pablo dice que antes de la fundación del mundo, Dios ya nos conocía. Dios sabía de nuestras imperfecciones. Y aún así Dios determinó adoptarnos, hacernos parte de su familia. Sin embargo, también David resalta la justicia y el carácter de Dios. Dios espera que nosotros seamos personas que le tengamos reverencia, personas que estamos dispuestas a poner en práctica su palabra, y de esta manera podamos experimentar las bendiciones de Dios. Entonces, cuando falles como padre, como hombre, recuerda que en Dios tienes a un Padre misericordioso, que se apiada de ti, que tiene misericordia de ti. Si David reflexiona, dice, yo soy lo que soy gracias al perdón de Dios, gracias a que Él restauró mi vida, me devolvió la vida, gracias a que Él me ha dado una vida nueva, ha perdonado mis pecados, me ha librado de la muerte. Dios es misericordioso, compasivo, lento para la ira. Si Dios tiene misericordia de mí, ¿sí? ¿Qué debemos hacer entonces cuando vengan días buenos y malos? Cuenta tus bendiciones y verás que hay muchas razones para alabar a Dios. Cuenta tus bendiciones. La vida no es fácil, la vida es difícil. A veces nos comparamos con otros hombres. A veces quisiéramos tener la familia, como quisiéramos tener la familia que otros hombres tienen. Parece que todo les va bien, parece que todo les va mejor. Sus hijos parece que están triunfando y los míos no. Y viene culpabilidad, viene tristeza. No. Cuando vengan esos días, reflexiona en quién es Dios, en lo que Dios ha hecho por ti, cómo Dios te ha tratado, cómo Dios te ha proveído, te ha cuidado, Dios ha estado contigo, te ha librado, te ha salvado del pecado, de la muerte, te ha dado tu familia de regreso. Cuenta tus bendiciones y verás que hay muchas razones para alabar a Dios. Muchas razones. Cuando te pongas triste, cuando te sientas culpable, cuenta tus bendiciones y verás que hay muchas razones para alabar a Dios. David comienza el Salmos diciendo, bendice alma mía al Señor, bendice alma mía al Señor. Termina diciendo, bendice alma mía al Señor, pero hay algo que él dice,
no olvides todas sus bondades. Es la misma palabra que el Señor le dice a los israelitas en el libro de Deuteronomio. No olviden que el Señor su Dios cuidó y proveyó por ustedes, dándoles maná del cielo. No olvides. Cuenta tus bendiciones. Recuerda todo lo que ha hecho Dios por ti. Y cuando fallas, también recuerda que Dios es un Padre misericordioso, que se apiada de ti. Estaba leyendo la historia de una mujer escritora. Su padre muy famoso, un doctor muy famoso, le dio Alzheimer's, demencia. Ella relata en su libro cómo ella, cuidando a su padre con demencia, lavándole, cuidándole, atendiéndole, un día su papá le dice: ¿y tú quién eres? ¿Qué haces aquí en mi casa? Y la mujer, en sus propias palabras, dice que ella se puso a discutir con su padre, a decirle: ¿cómo que qué hago yo en tu casa? Te estoy cuidando, te estoy atendiendo, aquí he estado por los últimos 6 meses. No, tú lo que quieres es mi dinero, yo no te conozco a ti. Y ella se molestó, se puso a llorar, pero recordó que su padre tenía demencia. Recordó que su padre ya no la recordaba más. A medida que ella lloraba en su frustración y tristeza, también lloró porque recordó que Dios había sido buena con ella. Ella era la que se estaba olvidando, y ella no tenía demencia, de que Dios le había permitido a ella cuidar de su padre. Dios le había dado un trabajo a ella de autor de libros, y esto le permitía a ella cuidar de su padre en los últimos días de su vida, aún con demencia. Ella era la que se estaba olvidando de todas las bendiciones de Dios. A veces nosotros nos olvidamos también de todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Especialmente en tiempos difíciles, nos olvidamos rápido de cómo siempre Dios ha estado ahí para nosotros. Nos ha perdonado, nos ha restaurado. Él es paciente, es lento para la ira, manifiesta su misericordia, su compasión. Él tiene misericordia de nosotros. Él no nos recuerda todo lo que hacemos. En esta vida difícil en la que vivimos, tenemos que contar todas nuestras bendiciones. Y vamos a ver que hay muchas razones para alabar a nuestro Padre Celestial, el mejor Padre que podamos tener nosotros. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú eres el ejemplo de Padre. Tú eres quien nos muestra a veces cómo tenemos que ser nosotros también con nuestros hijos, con otras personas. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias por haber pasado tantas cosas por alto. Gracias, Señor, porque a pesar de que tú has visto lo más feo de cada uno de nosotros, tú nos sigues amando, Señor. Tu amor no ha cambiado por nosotros. Señor, si aquí hay alguien que está viviendo con remordimiento, con culpa, que se siente que quizás no ha cumplido las expectativas de ser un buen padre, Padre, yo te pido por ese hombre, Señor. Yo te pido por él. Te pido que lo ayudes, que tú le recuerdes, Señor, que tú ya lo has perdonado, que tú lo has restaurado, que tú le has dado una nueva vida, Señor.
Padre, y si aquí hay alguien, Señor, que sigue viviendo con culpa, Señor, te pido por esta persona, Padre. Hazle recordar que tú ya no te acuerdas más de lo que hicieron, Padre. Quizás en su ignorancia hizo algo en el pasado. Te pido, Padre, por esta persona, que tú le recuerdes, que tú ya la perdonaste, que tú estás ya haciendo cosas nuevas en su vida. Señor, cuando vengan los tiempos difíciles, ayúdanos a todos nosotros. Ayúdanos a recordar, Señor, lo bueno que tú has sido con nosotros. Y cuando vengan los buenos tiempos, ayúdanos también a no olvidarnos que somos lo que somos gracias a ti, gracias a lo que tú has hecho. Ayúdanos, Señor, a contar nuestras bendiciones continuamente para que, Señor, salga alabanza de nuestros labios. Te alabamos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.